Abramos la Biblia, hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo número 20. Los días miércoles hemos estado estudiando el libro de Éxodo, el cual lo vamos cubriendo versículo a versículo. Y así hemos llegado al capítulo número 20, donde vamos a leer ahora los versículos finales, para, con la ayuda de Dios, estar terminando este día el estudio de ese capítulo. Leamos entonces la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 20, del versículo número 18 en adelante, que nos dice: ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, les respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. El Señor le ordenó a Moisés: diles lo siguiente a los israelitas. Ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo. No me ofendan, no se hagan dioses de plata o de oro, ni los adoren. Háganme un altar de tierra y ofrézcanme sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. Si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedras labradas, pues las herramientas profanan la piedra. Y no le pongan escalones a mi altar, no sea que al subir se les vean los genitales. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, a partir de los versículos que hemos leído en este momento, volvemos a retomar la historia del Éxodo, la cual había sido interrumpida por el momento cuando el Señor entregó a su pueblo las 10 palabras, las cuales nosotros las conocemos popularmente con el nombre de los 10 mandamientos. Cuando iniciamos la consideración de los 10 mandamientos, a lo mejor recuerda usted todavía que yo le dije que los 10 mandamientos es la base sobre la cual se apoya todo el resto de lo que así generalmente le llamamos la ley de Moisés. En otras palabras, todo lo que sigue, que más o menos es la mitad del libro de Éxodo, no es otra cosa más que un desglose de los 10 mandamientos. Por ello, no será extraño que de aquí en adelante vamos a encontrar la repetición de ciertos mandamientos, porque de ellos se derivarán otras ordenanzas que vamos a ir viendo poco a poco. De hecho,
en los versículos que hemos leído el día de hoy, encontramos ya la reiteración de uno de esos mandamientos o palabras, como la Biblia le llama. Entonces estamos retomando la historia. Y al finalizar el estudio de las 10 palabras, también estamos cerrando un paréntesis que fue abierto en el relato que el libro de Éxodo nos presenta sobre la venida de Israel de la esclavitud de Egipto para llegar al Sinaí, el encuentro en ese lugar con Dios y ahora la continuación de lo que será el desglose de las palabras que Dios ha hablado. Entonces, estamos cerrando ese paréntesis y en el versículo 18 que hemos leído se está retomando la historia que, por decirlo así, se abrió, se separó y se insertó el tema de las 10 palabras. Estamos ahora cerrando ese paréntesis y continuando. Dice el versículo 18 que ante el espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. De hecho, eso era lo que Dios había pedido antes de entrar a esta sección de las 10 palabras. Él había instruido a Moisés en cuanto a que debía fijarse un perímetro alrededor del monte para que de ahí ninguna persona pasase y también ningún animal. Porque si eso ocurría, entonces el animal debería ser muerto. Pero además de eso, no era solo el tema que hubiera una palabra de amenaza, digamos, que no se debía pasar ese límite, sino que era suficiente, como lo hemos leído, el espectáculo de truenos, de rayos, de el humo y el fuego que envolvía la montaña. Eso era suficiente para que las personas sintieran temor y entonces prefirieran mejor mantenerse a la distancia. Esta realidad que está viviendo aquí Israel es la que es tomada posteriormente en la carta que conocemos con el nombre de a los Hebreos, donde dice que bajo la ley las personas se acercaron con temor a un monte que temblaba, que había sonido de bocina, que había fuego, que había truenos y relámpagos. Eso le producía a las personas temor. Y ese era el tipo de acercamiento que las personas tenían a Dios. Era un acercamiento a Dios sobre la base del temor. Le tenían miedo a Dios, porque consideraban que ese Dios poderoso que hacía temblar la tierra fácilmente podía destruirlos a ellos. A diferencia de eso, la carta a los Hebreos dice que nosotros, refiriéndose a los cristianos, nos hemos acercado, dice, no a este monte que echaba fuego, sino que a la familia de los que ya han sido redimidos. Nos hemos acercado a la presencia de Dios, un Dios que ahora manifiesta su bondad, manifiesta su gracia ante las necesidades que nosotros como seres humanos tenemos. Por eso es que la carta a los Hebreos dice que nos acerquemos confiadamente. Confiadamente, dice, al trono, no del juicio, no del fuego, sino que de la gracia, seguros de encontrar allí socorro oportuno.
Entonces, vea la diferencia. Bajo la ley era un Dios temible. Era un Dios que decía: no se me acerquen porque los mato. Bajo el evangelio, bajo la gracia, es lo contrario. Él dice: acérquense, vengan confiadamente. Es parecido cuando a una persona le visita en su casa, y usted sabe que por educación, cuando una visita llega, pues se queda en la puerta, usted le abre, pero la persona no pasa de la puerta. Entonces usted le dice: pase adelante. Pero a veces hay personas que dicen: no, aquí nomás ya me voy a ir. No tenga pena, pase adelante, venga con toda confianza. Usted lo que quiere es infundirle confianza a esa persona para que entre en su casa. Lo mismo es lo que Dios hace. Él dice: acérquense confiadamente al trono de la gracia. Entonces, ¿a qué Dios nos hemos acercado? Nos hemos acercado a un Dios que está con el garrote en la mano, listo a rompérnoslo sobre la espalda ante la primera falla. ¿O nos hemos acercado a un Dios misericordioso que dice que Él está en su trono de gracia? Y gracia es una palabra muy amplia, pero comúnmente la gente la traduce recibir algo inmerecido. Entonces Dios no nos va a pagar conforme a nuestras obras. Así que usted venga sabiendo que Dios es un Padre amoroso, es un Padre bondadoso, que Él tiene para usted misericordia, tiene perdón. Él sabe que usted no es perfecto, que hay cosas que hace bien, cosas que no hace tan bien, y que hay cosas que hace mal. Pero con todo y eso Él dice: acérquense confiadamente para recibir el oportuno socorro. Así que, hermanos, no debemos temer, debemos acercarnos a Dios confiadamente, porque es un Dios de misericordia al que nos hemos acercado. Pero como aquí no era así, los israelitas tienen miedo, y dice el versículo 19: así que le suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Vean lo que le está pidiendo el pueblo a Moisés. Le están diciendo que Dios no nos hable a nosotros. Mejor ve tú, Moisés, y que Dios te hable a ti, y después tú nos dices a nosotros lo que Dios quiera decirnos, pero que no nos hable a nosotros. Pues si Dios nos habla a nosotros, moriremos. Pues tenían temor. Israel estaba viendo ahí la necesidad de tener un mediador, y le están pidiendo a Moisés que sea ese mediador, porque Dios, hermanos, es un Dios santo, es un Dios puro, es un Dios al cual el ser humano realmente no es digno de acercarse a Él. Pero precisamente por eso es que el hombre siente que no puede venir directamente delante de Dios, y por eso le pide a Moisés que te hable a ti, que te diga a ti lo que Él quiera decir, y después tú nos lo dices a nosotros. Ellos querían un mediador, y es verdad, los seres humanos necesitamos un mediador para relacionarnos con Dios, pero ese mediador ya lo tenemos. Ese mediador es nuestro Señor Jesucristo, y no hay otro. Por eso es que la Escritura dice que solo hay un mediador entre Dios y el hombre: Jesucristo, hombre, dice la palabra. Él es Dios, y como Dios, Él puede expresar las demandas de Dios, pero al mismo tiempo tiene la naturaleza humana. Por lo tanto, Él puede presentar ante Dios las necesidades humanas.
siendo que Jesús es Dios hombre, Él se ubica en el punto medio entre Dios y el hombre. No solo en cuestiones de distancia, sino que en cuestiones de naturaleza. Pues Él es Dios hombre al mismo tiempo. Él es nuestro mediador. De manera que cuando nos acercamos a Dios, sabemos que Jesucristo es el que está intercediendo por nosotros. Por eso es que los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles narran cómo, después de haber resucitado, el Señor Jesús ascendió, fue tomado, cubierto por una nube, y dice la Escritura que así Él se sentó a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él es nuestro mediador. No tenemos nosotros necesidad de otro tipo de mediadores, de tenerle que decir a hombres o a mujeres: mire, ahí me hace el favorcito de decirle a Dios tal cosa, o pídale a Dios por mí. Podemos ir directamente, porque Cristo, como dijo, yo soy el camino. Allá los discípulos le preguntaron: Señor, ¿cómo te podremos seguir si no sabemos cuál es el camino? Y Jesús les dijo: yo soy el camino. Jesús es el camino que nos lleva al Padre. Por eso es que Él intercede por nosotros. A través de Jesús tenemos el mediador por el cual no debemos temer venir ante Dios, pues tenemos un abogado que intercede por nuestras necesidades. Vean lo que hace el mediador. En el versículo 20, Moisés dijo: no tengan miedo. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Pero vean la función del mediador: es decirle al pueblo: no teman. Es verdad que Dios se manifiesta de manera poderosa y majestuosa, pero no los va a matar. Es para que ustedes lo conozcan, es para que aprendan a temerle y que no pequen contra Él. Esa es la función del mediador. El mediador nos infunde confianza. El mediador es el que nos dice eso: no tengan miedo. No tengan miedo, que no ocurrirá. Y el versículo 21 dice que Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a la distancia. Entonces, así fue. Los israelitas se mantienen a la distancia y es Moisés quien camina para ir a la oscuridad donde estaba Dios. Y ahí es donde Dios ahora le continuará hablando. Pero mire, como el pueblo dijo que no nos hable a nosotros, que te hable a ti, Moisés, eso es lo que Dios hizo. Porque de aquí en adelante veremos que nunca más Israel vuelve a escuchar la voz de Dios. Es a Moisés a quien Dios le habla. Y es Moisés el que va a decirle al pueblo lo que Dios dice. Es decir, lo único que el pueblo escuchó directamente de los labios de Dios fueron las 10 palabras. Pero como ellos están diciendo que no nos hable a nosotros, Dios ya no les vuelve a hablar, sino que le va a hablar a Moisés. Por eso dice el versículo 22: el Señor le ordenó a Moisés. Pero de aquí en adelante todo será así, que Dios le dice a Moisés, le habla a Moisés, le comunica a Moisés. Y Moisés es el que posteriormente irá para comunicarle al pueblo lo que Dios tiene que decir. Entonces, a partir, hermanos, de este versículo 22, comenzamos una nueva sección en el libro de Éxodo, que más adelante en el capítulo
27 me parece que es, se le llamará el pacto de la ley. Dios ya entregó las 10 palabras, pero ahora va a entregar el pacto de la ley. Ese pacto, como se lo dije hace unos minutos, estará basado en las 10 palabras. Entonces, lo que aquí vamos a encontrar es un desglose de las 10 palabras, pero aplicándolo a diferentes momentos de la vida. Si usted le da vuelta a la página a su Biblia, usted podrá tener ahí una mirada general de lo que a continuación viene. Si usted ve el capítulo 21, en la parte de arriba dice esclavos hebreos, es decir, ahí están las normas de cómo manejar el tema de los esclavos. Versículo 12 del capítulo 21 habla de injurias u ofensas personales. En el capítulo 22, protección de la propiedad. Después, responsabilidades sociales. En el 23, leyes de justicia y de misericordia. Y así iremos avanzando y encontrando normas que regirían la vida social y la vida de relación del pueblo de Dios. Por eso es que Moisés, algunos le llaman el gran legislador, porque a una nación como era Israel, que venía de Egipto y que es una nación naciente, digamos, él tiene que darles normas, tiene que ordenarles, y eso es lo que hará precisamente a partir de el pacto de la ley que ahora comienza a ser expuesto. Comienza con estos versículos, 4 versículos, que son el final del capítulo 20 de Éxodo, pero que en realidad sirven como una introducción a las demás normas que vamos a encontrar en los capítulos 21 en adelante. En esta recopilación de estos 4 versículos vamos a encontrar varias normas que aparentemente no están relacionadas entre sí, pero eso es así, repito, porque es una introducción a las normas que Dios está dando. Entonces vea, dice el versículo 22, el Señor le ordenó a Moisés: diles lo siguiente a los israelitas. Como los israelitas ya no querían oír directamente a Dios, Dios está utilizando a Moisés como mediador. Diles lo siguiente a los israelitas: ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo. No me ofendan, no se hagan dioses de plata ni de oro, ni los adoren. Ese es el primer mandamiento, o la primera palabra. Así es como comenzaron las 10 palabras, diciendo Dios: no tendrás dioses fuera de mí. Hoy se los está repitiendo. Les está diciendo: no me ofendan, no se hagan dioses de plata o de oro, ni los adoren. Es decir, les está pidiendo que no tengan otros dioses. Dios es alguien que demanda exclusividad en la adoración. Eso lo vimos ya muy ampliamente cuando vimos la primera palabra, pero estoy repitiendo lo esencial. Dios pide exclusividad. Dios no es como otros dioses que podían haber, bueno, de hecho, las personas, algunos tenían altares pequeñitos en sus casas y normalmente tenían figuritas de varios dioses, no de uno, de varios. Y para ellos no había problema en que los dioses compartieran entre sí las ofrendas, el incienso,
que las personas o las familias les quisiesen ofrecer. Pero Dios no es así. Dios no es alguien que diga, bueno, está bien, yo soy tu Dios, pero si quieres adorar otros dioses u otras diosas, está bien, yo comparto mi gloria. No, Dios no es así. Al contrario, Dios dice que Él es un Dios celoso. Y Él dice que su gloria no la comparte con nadie. Él quiere adoración exclusiva, y por eso es que ahora dice, no me ofendan. No se hagan dioses de plata o de oro, ni los adoren. Dios no quiere que nuestro corazón esté dividido. Nuestro corazón debe ser solamente para Él. Nuestra fidelidad debe ser solo para el Señor. No debemos abrigar ídolos en nuestro corazón. Ídolo no es solamente una imagen de oro o de plata, como dice ahí, o de madera o de yeso o de metal, de lo que sea, o de piedra. Un ídolo es todo aquello que pretende tomar el lugar de Dios. Un corazón dividido sería que usted dice, no, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, pero al mismo tiempo en su vida hay otras cosas que están a la altura o al nivel de Dios. Para algunas personas pudiera ser su trabajo, para otros pudiera ser sus placeres, para otros pudiera ser el dinero, para otros pudiese ser hasta un deporte, un vicio, una droga. Esos son ídolos también. Pero Dios lo que demanda es fidelidad absoluta. Entonces, preguntémonos, ¿qué es lo que hay en nuestras vidas? ¿Tenemos el corazón dividido? ¿Tenemos a Dios, pero además otros ídolos? ¿O es nuestra lealtad totalmente para el Señor y no hay nada más, sino que Él es la razón de nuestra vida, la razón de nuestra fidelidad, la razón de nuestro amor, la razón de nuestra entrega, la razón por la cual vivimos? Y claro, hay otras cosas en la vida, porque tenemos que trabajar, tenemos que ir a comprar, tenemos que ir a pagar el agua, la luz. Pero lo que domina nuestro corazón es Dios como el objeto de nuestra entrega, de nuestro amor, de nuestra fidelidad. Eso es lo que Dios quiere. Integridad hacia Él, entrega absoluta, que no haya en nosotros ídolos que lo que harán es desviarnos de lo que es la sincera fidelidad y entrega al Señor. Ese Dios que demanda servicio exclusivo, dice ahora en el versículo 24: háganme un altar de tierra y ofrézcanme sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. Aquí hay dos cosas que podemos aprender: que Dios es sencillo. Cuando le digo sencillo me refiero a que Dios no es un amigo de la extravagancia, de los excesos o de los lujos. Él es un Dios sencillo. Vamos a volver sobre eso después, cuando hable de los altares de piedra, porque Él está diciendo que para adorarlo hay que hacer altares, y dice que hay dos tipos de altar que se puede hacer: uno de tierra, que es el que estamos mencionando,
Pero después hablará también de los altares de piedra, pero él va a decir cómo son. Ahora, un altar de tierra, hermano, eso era lo más sencillo que podía haber. Fíjese, él no está pidiendo un altar de marfil, un altar de oro, menos un altar de diamantes. Él dice, bueno, si me van a hacer un altar, háganmelo de tierra. Era simplemente hacer un montículo de tierra y sobre ese montículo ofrecer los sacrificios, los holocaustos. Eso, hermanos, es mucha sencillez. Es como que si usted va a comer y viene una persona y dice, mire, ya que va a comer, permítame un momento, le voy a hacer una mesa. Pero dice, no me ande haciendo mesa, solo junte ahí un montón de piedra o de tierra y yo me siento allí como en la tierra. Eso es lo que Dios está haciendo. Si van a hacerme un altar, háganlo de tierra. Es decir, lo más sencillo. Por eso le digo, Dios es un Dios sencillo, humilde, si queremos decirlo de esa manera. Pero hay algo más. Y es que el Señor les dice, yo les diré a dónde harán ese altar. Es decir, que Dios no quería una proliferación de altares por todos lados, porque realmente, hermanos, no se gastaba nada para hacerle un altar a Dios, solo el trabajo de juntar la tierra. En otras palabras, cualquier persona podía hacerle un altar a Dios, pero Dios no quiere que le hagan altares por aquí y por allá. Él dice, yo voy a decir a dónde quiero que me hagan el altar para que me invoque. Y vea qué interesante. En los 40 años que duró la peregrinación de Israel antes de entrar a la tierra prometida, nunca Dios dijo, aquí quiero un altar. No le hicieron altar. Es hasta que ya entran en la tierra prometida. Y no es en el primer momento, sino que es ya hasta en el reinado de David, cuando han pasado ya la época de los jueces, que ahí son más de 400 años. Es cuando Dios le dice a David, mira, aquí es el lugar donde yo quiero que mi nombre se invoque. Pero tú no vas a construir el templo porque tú has derramado mucha sangre, será tu hijo. Entonces David hace los planos, junta los materiales, tiene los fondos, pero no puede construir. Y cuando ya es anciano y va a morir, le encomienda a su hijo Salomón, yo no pude construir el templo, pero aquí te quedan los planos, aquí están los materiales, aquí están los tesoros, aquí está el dinero y aquí están los artesanos que lo van a hacer. Hazlo tú. Y Salomón lo hace, pero lo hace en el lugar donde Dios había dicho. Y cuando llega el día de la dedicación, porque tardan varios años en construir el templo, pero cuando ya está terminado, 7 años después, hay una gran celebración y Dios le habla a Salomón y le dice, aquí en este templo yo oiré la oración de mi pueblo. Finalmente Dios había dicho a dónde quería que lo adoraran. Pero mientras tanto, en este momento Él no ha dicho nada. Ahora, versículo 25. Hoy viene la otra opción. Ya habló del altar de tierra, hoy viene del altar de piedra. Dice, si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedras labradas, pues las herramientas profanan la piedra. También podían hacer altares de piedra, pero les dice, si me hacen altares de piedras, pongan las piedras así como las hayan en el campo. No las vayan a labrar, porque si las labran, la herramienta profanará la piedra. Otra vez, Dios no está pidiendo lujos.
¿Qué eran los altares de piedra? Lo que hizo Josué, lo que hizo Elías, poner una piedra sobre otra y sobre otra y sobre otra, y ese montículo de piedras, ese era el altar. Pero dice que eran piedras no labradas, y eso marcaba una diferencia con los cultos paganos que habían alrededor de Israel, bueno, y que habían hasta aquí, hermanos, en las tierras donde hoy vivimos. Porque si usted va a Cihuatán o va a Altazumal, esos eran centros ceremoniales. Pero vea usted, están hechos en piedra, pero las piedras están todas labradas. Así es como los arqueólogos datan a qué periodo pertenece cada una de esas piedras grabadas, porque fueron estilos de grabado de piedra que se fueron dando en la época. Así ellos pueden decir: esta estela data del año 700 antes de Cristo, por decir algo. Lo saben por eso, porque son piedras labradas. Vaya usted al Museo Nacional de Antropología y ahí va a encontrar, bueno, en el mismo patio allí tienen las piedras labradas de los pueblos originarios de estas tierras donde vivimos. Esa era la costumbre. Pero Dios está diciendo: si me vas a hacer altar de piedra, no las labres. Dios quería que se utilizaran las piedras tal como Él las tiene en la naturaleza. Porque Él le dice: si las labran, en lugar de ponerlas bonitas, en lugar de darle una forma que el hombre pensaba que era mejor, lo que van a hacer es profanarla, las van a echar a perder, dice Dios. Entonces, Dios no quería extravagancia, sino que quería ese altar hecho de piedras, pero hecho de manera sencilla, de manera muy sencilla. Esto, hermanos, a la vez nos habla de cómo nosotros no debemos alterar el evangelio. No podemos mejorar el evangelio. Y si tratáramos de mejorarlo, lo que vamos a hacer es profanarlo. El evangelio, por eso es sencillo, porque como Jesús dijo, es para predicarlo a toda criatura, que todas las personas entiendan. Pero usted sabe que no todas las personas tienen el mismo grado de educación. Pero como el evangelio es sencillo, lo entiende el educado, lo entiende el que no tuvo oportunidad de educarse, lo entiende el hombre, lo entiende la mujer, lo entiende el adulto, lo entiende el niño. O sea, todo el mundo lo entiende, porque el evangelio es sencillo. Pero si las personas tratan de, ¿qué le digo?, adornar el evangelio, lo va a arruinar. Lo va a arruinar. El evangelio hay que presentarlo tal y como el Señor lo dio, así como Él quería un altar de piedras sin labrar. Porque Él dijo: el día que lo labren, van a profanar las piedras. El día que queramos mejorar el evangelio, lo vamos a echar a perder. El evangelio debe ser presentado tal y como el Señor lo dio. No podemos ni debemos tratar de mejorarlo. Simplemente transmitirlo. Claro, cuando Pablo escribe su carta a los Corintios, él dice que él anunciaba un evangelio que todo el mundo lo entendía. De manera que parecía que Pablo era un hombre muy sencillo. Pero decía Pablo: si alguien quiere que hablemos del evangelio ya de sabio a sabio, yo también, decía Pablo, yo les puedo hablar como a maduros. Y entonces ver el evangelio en todas sus dimensiones.
Es decir, hermanos, el Evangelio tiene esa cualidad, digámoslo así, que se adapta al ser humano, en el sentido que si el ser humano no tiene mucho conocimiento, lo comprende. Pero si hay alguien que tiene mucho conocimiento y entiende el Evangelio sencillo, pero quiere profundizar en ese Evangelio, hermano, va a encontrar riqueza. O como lo dice la Escritura, tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Para el que quiera versarse en el Evangelio, tiene un campo amplísimo que no le alcanzará la vida para terminar de comprender toda la riqueza que el Evangelio tiene. Entonces, si yo digo, la Biblia es un libro sencillo que hasta los niños lo entienden, es cierto, eso es verdad. Pero la entienden hasta cierto punto. Pero si yo digo, la Biblia no es cualquier libro, es un libro al cual hay que acercarse con temor, con dependencia del Señor, y uno puede leer y tratar de entender e interpretar la Biblia desde perspectivas lingüísticas, antropológicas, aún médicas, aún científicas, sociológicas, psicológicas. Y la Biblia, hermano, da para todo eso. Claro, las personas que están en esos niveles ya no son, hermanos, personas comunes y corrientes. Es decir, se necesita ya cierta capacidad para... Por eso es que Pablo decía, hablamos sabiduría entre los que tienen sabiduría. No sabiduría de este mundo, ha aclarado ya Pablo, sino aquella que viene dada por el Espíritu de Dios. Entonces, la Biblia es un libro que lo puede entender cualquiera, pero también la Biblia es un libro que pone en jaque a cualquier sabio de la tierra. Porque el que quiera descubrir y aprovechar los tesoros de la Biblia, los encontrará. Pero la palabra no tiene que ser mutilada, no tiene que ser arreglada, porque es como la piedra. Si la labras queriendo embellecerla, la vas a profanar. Imagínense que nosotros quisiéramos mejorar el Evangelio. Bueno, ya hubo personas que quisieron hacerlo, son los judaizantes, como le llama Pablo, que ellos creían que el Evangelio no era suficiente, sino que ellos decían, si has creído en Jesús, todavía no eres salvo, debes circuncidarte. Y entonces decían que creer al Evangelio no era suficiente, había que guardar la ley. A ellos es a los que Pablo les dice que la maldición de Dios está sobre ellos. Cualquiera, dijo él, que predique otro evangelio sea anatema. O sea, las maldiciones de Dios sean sobre él. ¿Por qué? Porque están profanando el evangelio. No podemos mejorar el evangelio, hermanos. La palabra de Dios es una semilla de vida tal y como está. Por ello, bueno, en casi todos los países, incluido El Salvador, existe lo que se llama la sociedad bíblica. En nuestro país hay una sociedad bíblica del Salvador. Y las sociedades bíblicas no solo distribuyen las Biblias, Nuevos Testamentos, sino que también distribuyen folletos o tratados, como se les llama comúnmente. Pero los tratados o folletos evangelizadores de las sociedades bíblicas tienen una característica. Y la característica es que todo el texto que llevan son de la Biblia, son versículos de la Biblia.
Entonces, cuando usted regala un tratado de la sociedad bíblica, lo que está regalando es un pasaje de la Biblia. Hay otros tratados, que usted ha de conocer algunos, que cuentan la historia de un hombre de por aquí, por allá, y que hizo esto, y de esa manera presentan el mensaje. Pero las sociedades bíblicas, ¿por qué? Solo, por eso es que ellos ni siquiera le llaman tratados a estos folletos, le llaman porciones, le llaman, porque son porciones de la Biblia. O a veces le llaman selecciones, que son selecciones de versículos de la Biblia. Pero ¿por qué lo hacen así? Porque ellos tienen la convicción, que no hay nada más poderoso para transformar la vida del ser humano que la palabra de Dios. Más que cualquier tratado que el hombre más sabio o más santo pueda escribir, más efectiva es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que entreguemos la palabra. Porque si le queremos añadir algo humano y decir, no, yo le voy a poner un toquecito personal, la vas a profanar, dice Dios. Deja la piedra, así como el viento la labró, así como el río la hizo rodar, así toma la piedra y hazme un altar. Y no la labres, porque la vas a profanar, la vas a echar a perder. Entonces, entreguemos la palabra tal como Dios la ha dado, sin enmendarle, o como dice el libro de Apocalipsis, sin añadirle, pero sin quitarle tampoco. Amén. Y termina esta introducción con el versículo 26, hablando de los altares de piedra. Dice: y no le pongas escalones a mi altar, no sea que al subir se les vean los genitales. En la época, tanto el hombre como la mujer utilizaban túnicas y no utilizaban ropa interior. Entonces, por eso Dios dice que a sus altares no deberían ponerle gradas, porque al subir las gradas, la túnica se le podía correr al levita o al sacerdote o a quien quiera que fuera, y sus genitales podían quedar expuestos. Entonces, por eso Dios dijo, no, mejor no les hagan gradas. ¿Por qué dice eso? Porque en los cultos paganos era lo contrario. El tema de la prostitución sagrada, le llamaban, para diferenciarla de la prostitución comercial. Había las dos cosas: la prostitución comercial, que es igual a la prostitución que hay hoy, ¿no? Pero también estaba la prostitución sagrada, que era que la ejercían como objeto de culto para los dioses paganos. Entonces, los ritos paganos incluían desnudez, incluían ejercicio de la prostitución, llamada sagrada por ellos, ¿no? A veces incluía incluso derramamiento de semen sobre los altares de los ídolos paganos. Pero como Dios es un Dios santo, Él es un Dios diferente. Él quiere marcar la diferencia, que Él no es como esos otros dioses. Y es un Dios tan santo que esa santidad, que usted sabe que santo significa separado, distinto, puesto aparte. Entonces Dios dice, yo me aparto y me alejo de las prácticas paganas, al punto que ni siquiera quiero que pongan gradas en mi altar. Porque Dios no quería ni que por accidente se fueran a descubrir los genitales de los que ahí le servían. Por eso es que cuando avancemos más en este libro de Éxodo y lleguemos a la parte donde Dios le da a Moisés las instrucciones de cómo serían las ropas sacerdotales, Dios le dice a Moisés que uno de los elementos de las vestimentas sacerdotales es que los sacerdotes
deberían utilizar calzones. Uso esa palabra porque esa es la palabra que aparece en la Biblia. Hoy quizás nosotros diríamos calzoncillos, ¿no? Pero eran más rústicos, ¿no? Porque no era una época donde hay máquinas para cortar y para coser como hay hoy en día. Entonces, más bien eran calzones, pero fíjese, esa era una prenda que nadie usaba. Es decir, la ropa interior era desconocida. Las mujeres no utilizaban ropa interior, los hombres no utilizaban ropa interior. Entonces era como una prenda exclusiva de los sacerdotes. Pero ¿por qué Dios quería que utilizaran calzones? Por eso, para diferenciarlo de las prácticas paganas. La manera como nosotros debemos adorar a Dios, y como Él lo dijo al principio: no me ofendan, no se hagan dioses de plata o de oro. Él está diciendo: no, yo soy diferente, soy exclusivo. Si me van a servir a mí, sírvanme a mí. No profanen mis altares, no profanen la piedra. Yo no quiero altar de oro ni de diamante. Háganlo de tierra o de piedra, y de piedra no labrada, sino que así como la lluvia, el viento lo ha producido en la naturaleza. Y el pudor, la separación. Entonces, no podemos, hermanos, mezclar el evangelio con elementos religiosos. Porque hay personas que van y toman modelos religiosos de otras religiones y dicen: bueno, está bonito lo que hacen en esta religión, y lo toman y lo quieren adaptar al evangelio, creyendo que van a mejorar el evangelio. Lo que están haciendo es profanarlo. El evangelio es un evangelio sencillo. Dejémoslo sencillo, porque por querer adornarlo lo vamos a echar a perder. Vivamos para el Señor y adorémosle, amémosle en la sencillez en la cual Él quiere ser servido. Y cuando nos mantenemos en esa sencillez, la gracia del Señor estará sobre nuestra vida. Amén, bendito sea Dios. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, y antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas, los amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si este es su caso, yo quiero invitarle para que usted no deje pasar la oportunidad el día de hoy para creer en el Señor. Si hay algún amigo o amiga que hoy quiere entregarle su vida al Hijo de Dios, ahí en el lugar donde está, póngase en pie. El evangelio es así de sencillo. Si usted pensaba que era algo complicado o que había que estudiar 8 años para entenderlo, no es así. El evangelio Dios lo dio de manera sencilla porque Él es un Dios sencillo. No es un Dios que anda en búsqueda de extravagancias, sino que es un Dios que se mueve en sencillez total. ¿Quiere usted creer en ese evangelio? Póngase en pie. Yo le invito, en el lugar donde está, con toda confianza, póngase en pie. Muy bien, aquí hay una persona, Dios lo bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita venir, póngase en pie, por favor. ¿Algún otro amigo o amiga que necesita creer? Póngase en pie. Vamos a orar. ¿Hay alguna otra persona? Quiero invitarle para que no deje pasar la oportunidad. Muy bien, aquí hay un niño, Dios le bendiga, bienvenido también. Alguien más que necesita venir, póngase en pie. A usted que nos ve por televisión, también le invito para que hoy se una con estas personas y con nosotros en oración. Reciba a Jesús en su vida. Señor, gracias te damos por las personas que están aquí al frente, por aquellos que a través de radio o televisión están abriendo sus corazones para entregarse a ti, para recibirte como el Señor de la gloria,
vengo, Padre, ante tu presencia para rogarte que actúes trayendo salvación, vida eterna, perdón de pecados. Gracias porque tú nos diste un evangelio sencillo, un evangelio al cual no le debemos añadir ni le debemos quitar, pues solo lo profanaremos. Pero gracias porque en tu sencillez abriste el camino para que podamos transitar sin dificultades, teniendo la vida en Jesús que nos ofreciste. Gracias te damos hoy y siempre por tu gran bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Demos la bienvenida a estas personas que hoy se han entregado al Señor.